Yo quería hablar de un tema que me surgió ahí de justamente un comentario o una respuesta que recibí sobre cuando en Instagram cuando hablé del tema de la depresión, que es principalmente el tema del bullying. Yo la verdad que después de estar reflexionando, la depresión arrancó después de que pasé por ese periodo de bullying y por esa mentalidad cerrada, ¿no? De estar ahí encausado en que quería lograr una cosa que no se logró porque no podía superar ese obstáculo. Y la verdad es que me hubiera gustado saber lo siguiente que te voy a comentar ahora, si en esa época. En esa época yo sentía bastante odio, sentía bastante injusticia por justamente las personas que te hacen bullying, ¿no? Pero justamente ese odio, esos pensamientos negativos fueron lo que me tenían atrapado también en parte en la depresión. Acá tenemos al compañero que va a acompañarnos en este video. Y la verdad que después de haber leído muchos libros de desarrollo personal, de mentalidad, de estoicismo, la realidad es que cuando uno se pone en el lugar del otro, creo que ahí empieza a entender por qué hace lo que hace. Y creo que va también de la mano con esa toma de conciencia que hablé con el tema de la comida. Normalmente el que hace bullying es una persona que encontró satisfacción de cierta forma en intimidar o sentirse superior hacia otra persona. Ahora, el problema no es principalmente eso de haber encontrado satisfacción, sino cuál es el origen y por qué encontró satisfacción. ¿Qué está tapando? Porque cuando buscamos satisfacción en algo, como por ejemplo las drogas, la comida, como era mi caso, el alcohol, fumar, todo eso, porque estamos tapando algo. Una herida más profunda que capaz no se curó nunca del pasado. En mi caso yo comía porque estaba con bronca y con estrés de la situación y eso me llevó a pesar una barbaridad. Como está el que fuma, el que se droga para también salir, escaparse de algo que tiene en la mente. Y creo que el que hace bullying es lo mismo, encontró satisfacción o capaz es el único lenguaje que conoce por capaz alguna herida o algo que tuvo en el pasado que pudo haber experimentado con conocidos, familiares, amigos en su pasado y que nunca pudo resolver o nadie le dio las herramientas para que pueda resolverlo. Entonces, capaz no conocen lo que es la empatía, ponerse del lugar del otro, entender que lo que están haciendo genera un daño, genera un malestar, y como no lo conocen y encuentran esa satisfacción para justamente cerrar algo que tienen adentro, lo hacen. Y la otra persona, la víctima, no entiende por qué está recibiendo todo eso, cuando capaz una persona que nunca hizo eso y entiende en parte lo que es justamente hacer ese daño y por eso no lo hace. De hecho, yo cuando recibí bullying solamente me peleé una vez y me sentí más mal yo que la otra persona a la que le había hecho daño, capaz por mi educación, por la forma en la que me educaron mis padres, me hizo saber que estaba mal hacer justamente eso a otro. Yo cuando recibí bullying peleé dos veces. La primera me defendí y fue como una especie de victoria, porque como que le pegué una patada, me acuerdo, al otro chico y quedó ahí con las manos en el estómago y quedó mal hasta que después no se pararon las maestras. Pero la verdad que todos estaban como, todos festejando ahí, yo me sentía mal. Y más allá de que gané la pelea y me defendí, no me sentía bien. Porque yo era consciente de lo que era justamente recibir eso. Pero ahí es donde justamente entra la toma de conciencia. Si la otra persona capaz no sabe lo que justamente es lo que está haciendo, o no tiene la conciencia porque nunca la recibió en su educación y solamente siente esa satisfacción que le permite cerrar algo y ya está, y lo hace. Pero si uno tiene la empatía y capaz ayuda a construirle a la otra persona la empatía, es muy probable que deje de hacerlo porque va a empezar a sentir culpa. La segunda vez que me peleé directamente no levanté las manos, no quería pelear. Recibí dos golpes, pero no puedo dar una pelea si las dos personas están de acuerdo en pelear. Así que yo no peleé y me fui. Me fui llorando, pero no quería pelear. Yo ya sabía que iba a entrar en un ciclo que no iba a estar bueno. Pero en ese momento yo no lo sabía. No sabía todo esto que te estoy contando. No era consciente. O sea, simplemente sabía que no lo quería hacer. Nada más. Eso era lo único que me decía la conciencia. Pero nada, Y creo que fue justamente desde esa segunda pelea que me encerré y no quise salir más, no quise saber más nada. Porque aparte conocí al otro chico y habíamos jugado juegos ahí online. Yo sé que lo estaba haciendo por una cuestión de entrar en el grupo de justamente los que hacían bullying y eso. Porque yo sé que por una cuestión de pertenencia al grupo. Pero yo no quería. Yo jugaba con él. Entonces no quería.
Entonces fue nada, nadie te enseña a manejar estas cosas cuando tenés 14 años. Nadie te las enseña. La toma de conciencia, entender, ponerse en el lugar del otro. No te enseña nadie, no sabes qué hacer con todo eso en ese momento. Pero creo que es eso, o sea, si sos una víctima de bullying, tienes que entender eso, que la otra persona no es consciente de lo que está haciendo. Su educación no le dio las herramientas como para entender que lo que hace le hace mal a otra persona porque lastima, daña y no tiene esa conciencia. Entonces te invito, ¿no? A hacer algo que si me escuchás vas a decir, estás loco, estás loco. Yo lo sé, pero creo que esto me hubiera gustado saberlo para haberlo aplicado a mí. Enseñarle a la persona que te hace el mal lo que es justamente esto, ¿no? De ponerse en el lugar del otro. Capaz de en vez de reaccionar con odio al odio que te tira, reaccionarlo con empatía, a ver qué sucede. Capaz la persona después empieza a reflexionar, empieza a hacer cuenta que la otra persona también que capaz empieza a recibir algo nuevo, capaz no la conocía nunca, no la tuvo nunca la empatía. Independientemente del origen que tuvo, capaz nunca tuvo empatía en la casa. Si se la estás mostrando, capaz le generas una toma de conciencia que no tenía, nunca tuvo hasta el momento. Y puede que lo deje de hacer. Lo importante es entender que existe eso, que existe la toma de conciencia, que existe la empatía, que existe que el dolor en la otra persona, que la otra persona también siente lo mismo que vos. O sea, capaz no conoces eso. Y capaz vos como víctima, que seguramente no te defendés porque entendés eso, como normalmente cuando uno le hacen bullying y no se pelea ni nada, porque entiende lo que implica no hacer ese daño, y no lo hace y no se defiende por eso, pero tampoco sabe cómo reaccionar. Neila, ¿quién te dice solo recibir los golpes y ser bueno con el otro? O sea, parece de locos. Es una locura pareciera, pero creo que es justamente lo que hace que se rompa ese ciclo de odio. Cuando uno empieza a dar al otro algo positivo. El odio no se rompe con más odio. Si el ciclo de odio se rompe cuando uno de los dos decide empezar a demostrar empatía, en algún tipo de energía positiva, acompañamiento, lo que sea. Es la única forma de romperlo. Entonces te invito a que pruebes eso. A mí me ha encantado saber esto cuando estaba en esa situación. Entender que el otro no lo hacía porque era malvado, lo hacía porque no entendía lo que estaba haciendo. No tuvo esa educación que capaz yo sí tuve. Quería comentar eso. Me pareció algo importante comprenderlo, que normalmente una persona que hace bullying es porque tiene un carácter débil, porque nadie le ayuda a desarrollar su carácter, lo hace para ocultar un dolor, porque no entiende lo que es la empatía, y lo hace para sentirse bien, porque no se está pudiendo sentir bien de otra forma. Entonces hay que lograr construir esa empatía, porque la realidad es que la escuela no te construye esa empatía, si no, no se dan esas situaciones. Nadie te enseña a construir esas cosas. Ni siquiera de adulto, hay gente que no la aprende nunca en su vida. Y después están siempre frustrados, tratando mal a todo el mundo porque nunca aprendieron eso. Y me parece durísimo. Así que quería compartir eso. Un poco algo que me hubiera gustado saber a mí, en esa época en la que sufrí bullying, que me hizo después entrar en esa depresión que me costó 6 años salir. Así te ahorrás, capaz, 6 años de vida con esta información. Y eso era lo que quería comentar hoy. Después en lo que es la tema aplicación, hay una página web, después voy a estar subiendo un video sobre eso. Tenemos una versión web lista de LibreFit y voy a estar en proceso de subir las partes mobile, que tengo que esperar que tanto Android como iOS me habiliten la publicación de las aplicaciones. Y si querés ser parte de lo que es el acceso cerrado, mándame tu email por privado y te paso un link para que vos puedas acceder y descargarte la aplicación. Y si no, debería estar dentro de 2 o 3 semanas publicada en la Play Store y en la App Store. Y es una calculadora de macros, pero yo mientras tanto voy a seguir agregándole cosas y ya casi incluso tengo lista la característica de que puedas agregar comidas y crearte un plan de alimentación para que puedas justamente llegar al objetivo de los macros. Y de paso que aprendas lo que es la comida. Y quién sabe, en 2 semanas es mucho tiempo. Incluso puede que le agregue herramientas de inteligencia artificial para que faciliten todavía más todo el proceso de entender cómo comer y ganar conciencia de la comida. Eso era todo. Un saludo y hasta el siguiente videazo.